ojo rojo o mal de ojo, así lo conoce la gente. Ojo rojo o mal de ojo, esos son los sinónimos, ¿no?, que tiene la conjuntivitis. Y entonces, esto sería un ojo normal, donde vemos la conjuntiva vulvar, que es transparente, y aquí vemos una conjuntivitis, una conjuntiva roja, hiperémica e inflamada. Entonces, estamos hablando de una conjuntivitis en este caso. La conjuntiva la dividimos en conjuntivas palpebrales, conjuntivas vulvares y la conjuntiva de fondo de saco. La conjuntiva palpebrales, esta sería la conjuntiva tarsal superior, esto sería la conjuntiva tarsal inferior, esto sería la conjuntiva vulvar y esto sería la conjuntiva de fondo de saco. Cuando vimos anatomía, lo vimos. Ahora, en la conjuntiva hay una flora normal de ciertos microbios y entre ellos tenemos el estafilococo epidermidis, vive ahí, vive y ocupa un 37%. El estafilococo aureus ocupa un 17%, ahí vive, ¿sí? El dipteroides, 1%. Escherichia coli. Si yo encuentro un paciente que tiene un ojo transparente, que no está rojo, y el paciente le come, le arde, debo pensar en otra cosa. Pero si yo lo mando al laboratorio, le mando a hacer un frotis a nivel de laboratorio, me puede reportar Escherichia coli, me puede reportar dipteroides, me puede reportar estafilococo aureus y me puede reportar estafilococo epidermidis. Pero hay que recordar que estos viven. Estos son los soldados que tenemos en la conjuntiva, que son los que nos protegen. Ahora, la conjuntiva es la membrana que protege al globo ocular, sobre todo en la porción vulvar. Es un tejido altamente vascularizado, consta de un epitelio muy activo, es la capa más expuesta al medio ambiente, es susceptible al crecimiento anormal de terigiones, pingüéculas, que son lo más frecuente, ¿no? Y entre las alteraciones conjuntivales que abarcaremos y que forma parte de los padecimientos más comunes en la práctica clínica son las conjuntivitis y las proliferaciones conjuntivales de tipo benigno. A eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Ahora, voy a definir, en la conjuntiva existen dos tipos de elementos, que voy a encontrar folículos o voy a encontrar papilas. Esos dos voy a encontrar, no voy a encontrar más. Y el folículo lo voy a definir como una hiperplasia linfoide presente bajo el epitelio conjuntival, ¿sí? Y se va como acciones translúcidas, avasculares, de color amarillento o rosáceos, y aparece principalmente en las conjuntivitis virales y alérgicas. Ahí voy a encontrar la presencia de folículos. Y cuando yo encuentro folículos, puedo pensar que se trata de una conjuntivitis viral o bien de una conjuntivitis alérgica. Entonces, voy a encontrar elevaciones translúcidas, avasculares, amarillentas o rosáceas. A eso le voy a llamar folículo. Como características, linfoide, es avascular, es translúcido y es amarillento. Generalmente puede presentarse, la mayor frecuencia sería en la conjuntiva tarsal inferior, pero puede inferior. Las causas principales que me pueden ocasionar la conjuntivitis viral, una conjuntivitis por clamidia, el síndrome de óculo glandular de Parinau en los gatos, ¿no?, cuando araña a uno. La hipersensibilidad a fármacos tópicos, aquellos pacientes que nomás sienten una
que le arde y ya métele un antibiótico, que no, otro y otro, a eso también se puede presentar. Y entonces el folículo, ya dijimos que son elevaciones translúcidas, avasculares, amarillentas o rosáceas, y que tienen un diámetro de 0.5 a 1.5, es decir, son grandes, y se considera como acúmulos de tejido linfoide, y que esos son avasculares, quiere decir que no tiene vasos, y que los vasos que llegan van de la periferia hacia el centro, de la periferia hacia el centro. Como se ve aquí, mire, en este dibujo, esto sería el folículo, y los vasos van de la periferia hacia el centro, ¿sí? No viene del centro hacia la periferia, sino que van de la periferia hacia el centro. Esa es la característica para poder diferenciar una papila de un folículo. Entonces, es avascular, es translúcido y es amarillento. Pero yo le veo vasos, sí, pero vienen de la periferia. Un vasito de la periferia hacia el centro. Y lo vemos acá, mire, esto sería el folículo, y vemos que en el centro no tiene nada. En la periferia va de la periferia hacia el centro, de la periferia hacia el centro, ¿sí? Como se ve aquí. Aquí se ven folículos que son elevaciones translúcidas. Aquí sí es muy difícil encontrar el vaso, mire. O sea, no los veo en la periferia, pero son folículos. Ahora vamos a hablar de las papilas, que es el otro término que vos sabés, ¿no? Son una reacción, cualquier inflamación conjuntival que se desarrolla, ya sea cual sea el agente causal, y lo voy a encontrar como una elevación rosada, virales. Entonces, si yo encuentro elevaciones rosadas centradas por un vaso, estoy ante la presencia de una papila, ¿sí? Esas serían las características de una papila. Y entonces aquí lo vemos. Esto está formado por un epitelio conjuntival hiperplásico con un vaso central o infiltrado celular. Lo voy a encontrar en las blefaritis crónicas, en las enfermedades vernales, como es la conjuntivitis primaveral, aquellos pacientes, fíjense, que usan lentes de contacto, ¿sí? Y en las queratoconjuntivitis límpicas superiores. Entonces, todo eso lo voy a encontrar, ¿no? Y crecen de ese tamaño, mire. Y aquí donde ven el punto acá, aquí está el vaso. Aquí está el vaso, en el centro, en el centro, en el centro, aquí está el vaso. Por eso se dice que siempre son elevaciones rosadas centradas por un vaso. Y aquí lo vemos, mire, aquí son de un color rosadas, ¿sí? Aquí vemos la presencia de papilas y aquí en el centro está el vaso. En el centro está el vaso. En el centro está el vaso. Entonces, hablo de una papila. Aquí en la conjuntiva tarsal superior, vemos, aquí está el vaso, aquí están los puntitos rojos que son los vasos, que están en el centro. Entonces, vascular. El folículo no tiene vasos. Entonces, ya conocemos dos términos, papilas y folículos, que son las que van a predominar en las conjuntivitis virales, bacterianas, micóticas, primaverales, ¿no? Entonces, ¿cómo defino a la conjuntivitis bacteriana? Como la inflamación aguda de la conjuntiva producida por una infección bacteriana. Y así va a ser en todas. Cuando yo vea viral micótico, a la inflamación de la conjuntiva, a la inflamación aguda de la conjuntiva producida por una bacteria. Y entonces, ¿cómo clasifico a las conjuntivitis bacterianas? De acuerdo a la duración, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. De acuerdo a la secreción, pueden ser catarrales, pueden ser purulentas, pueden ser mucopurulentas, pueden ser membranosas y pueden ser pseudomembranosas, de acuerdo a la
predominancia, ¿no? Catarrales purulentas, mucopurulentas, membranosas y pseudomembranosas, de acuerdo a la secreción que está liberando. Ahora hablamos de epidemiología de las conjuntivitis bacterianas. Es por igual, hombres y mujeres es igual, no hay inclinación. Se presenta a cualquier edad, es cosmopolita y se presenta cuando hay una descompensación de la flora normal de la conjuntiva. Aquellos pacientes que le están aplicando muchos antibióticos, aquellos pacientes que le lavan la conjuntiva, el ojo, arrastran todos esos microbios que mencionamos que viven ahí, ¿no? Y factores extrínsecos como es el medio ambiente, ¿no? Y es un padecimiento frecuente, muy frecuente. A cualquier edad, cosmopolita, por la descomposición de la flora normal y factores extrínsecos. La patogenia para que se pueda desarrollar una conjuntivitis bacteriana, generalmente hay tres motivos. Uno, que exista una alteración en las fuerzas mecánicas y bacteriostáticas. Dos, que exista una migración de las células inflamatorias del estroma de la superficie. Tres, la formación de exudados conjuntivales. Esos son la patología que se explica por qué desarrollas una conjuntivitis. Ahora, la etiología más frecuente es el estafilococo aureus. En segundo, el estafilococo epidermides, el estreptococo y el neumococo. Pero aquellos pacientes que tienen un ojo rojo y que tienen secreción, ahí. Pero si es un paciente que tiene un ojo, no hay hiperemia, un ojo blanco, pues no voy a no, sí, a lo mejor se puede ser un factor alérgico lo que lo está ocasionando, no una bacteria, ¿no? Y entonces, aquí hay una triada, y esa triada todos se quejan, todos, que tengo ardor, que tengo escozor y que tengo la sensación de cuerpo extraño. Esa es la triada conjuntival. Ardor, escozor y la sensación de cuerpo extraño. Pero si no hay secreción y no hay, el ojo está blanco, no voy a pensar en una conjuntivitis bacteriana. Si es de edad avanzada, que tenga 50, 60 años, puede ser un ojo seco, ¿sí? O puede ser un factor alérgico, ¿no? El cuadro clínico, entre los signos que voy a encontrar en un paciente que tiene una conjuntivitis bacteriana, voy a encontrar hiperemia, o en otras palabras, ojo rojo. Voy a encontrar secreción, hemosis, que quiere decir edema de la conjuntiva. Voy a encontrar hemorragias en la conjuntiva. Voy a encontrar la formación de pseudomembranas. Voy a encontrar papilas. Y también va a haber una adenopatía preauricular. Esto no se observa mucho, pero sí se ve. Donde observamos las adenopatías preauriculares es más frecuente en las virales. Y esto hoy inicia con un ojo, hemorragia, pseudomembranas, papilas, al otro día ya apareció al otro ojo. Y entonces pienso en una conjuntivitis bacteriana. Y aquí tenemos un ojo rojo, sí, una pseudomembrana. 3, a este paciente yo le pongo fluoresceína para delimitar la membrana, la pseudomembrana. Y entonces voy retirando. ¿Sí? Aquí tenemos la secreción mucopurulenta. Purulenta. Esto ya me está hablando de una conjuntivitis bacteriana. Y que tenemos en los dos ojos, mire. Y aquí dice, conjuntivitis bacterianas es bilateral.
Bueno, ¿me oyen? Sí, doctor. Sí se oye porque se me fue aquí tantito. Sí, ya lo escuchamos de nuevo. Bueno, entonces acuérdense que todo paciente que tiene una conjuntivitis bacteriana va a tener ojo rojo, va a tener secreción mucopurulenta conjuntiva, va a tener hemorragias, va a tener papilas, va a tener pseudomembranas y vamos a encontrar adenopatías, ¿sí? Y siempre son bilaterales. Hoy inicia un ojo y mañana el otro. Esa es la característica. Ya no se pierde uno. Aquí lo vemos, mire. Le puse fluoresceína y en este caso sí para poder delimitar la membrana. ¿Se oye? Bueno, ¿sí Doctor, se sí, está oyendo? ¿Sí se oye? sí, nos Sí, porque escucha, aquí doctor. ay, que no se viene. Ahora tenemos la quemosis conjuntival, que quiere decir inflamación de la conjuntiva. Y vemos la conjuntiva está inflamada, está rojo inflamado. Y entonces yo lo llevo a la lámpara de hendidura y le hago un corte. Todo esto indica inflamación de la conjuntiva, ¿sí? Y a eso se le llama quemosis. El diagnóstico de estos pacientes es clínico, porque Doctor, ya no le escuchamos. que le meten la lengua para que se pueda el paciente. Hay otros que tienen una conjuntivitis X, van con la mamá, con una señora que está dando pecho, va para que le pongan la leche al ojo, pero eso no es así, ¿eh? Las complicaciones de estos pacientes pueden tener una conjuntivitis crónica, que esto se vuelva crónico y que no se trate adecuadamente, que provoque cicatrización de la conjuntiva, que me desarrolle una blefaroconjuntivitis escamosa, que me desarrolle una úlcera corneal. Ese es lo peligroso, miren, ese es lo peligroso. Y que exista una perforación corneal. Entonces, todo paciente que tiene una conjuntivitis bacteriana, tengo que vigilar a la córnea para que no se ulcere y no se vaya a perforar. Y también tratar al borde del párpado, ¿no? Y entonces el tratamiento sería la limpieza y se le da antibióticos locales en forma de gotas y en forma de ungüento. Y que actúe para gram positivos y gram negativos. Y ahí está el clorafenicol. Yo pregunto, ¿por qué el clorafenicol lo debo usar en niños chiquitos, no en niños grandes? A Guzmán Robles Saúl, ¿lo debo usar o no lo debo usar? ¿O debo de cambiar otro medicamento? ¿En la cámara? ¿Sí me ve? Ah, Sí, sí, ya, creo que ya. dale. ¿Por qué no lo debo usar y por qué lo debo usar a un niño pequeño? Pues, pues yo diría que no se debería usar en niños ¿Por? pequeños, ¿Por qué? porque les puede dar el síndrome del niño gris. Eso, esa es la respuesta correcta. Entonces lo empleamos ya en personas de edad avanzada, ya, jóvenes y en edad avanzada. Mi hijo. Ahora vamos a hablar de las conjuntivitis virales, ¿sí? Y es la misma definición, inflamación aguda de la conjuntiva producida por una infección viral. Ya no es bacteriana, ahora es viral. Y entonces la etiología de estos padecimientos es producida por el adenovirus y entre los más frecuentes es el 2, 3, 7, 8, 19, 29. Y el enterovirus 70 y el herpes simple tipo 1. Acuérdense que aquí se divide en dos, tipo 1 y tipo 2, el que va del ombligo hacia arriba, el 1, y el del ombligo hacia abajo, el 2, ¿no? El herpes zóster, el molusco contagioso y el sarampión. Esta es la etiología más frecuente de las conjuntivitis virales. Ahora,
Se clasifica en dos, en las conjuntivitis folicular viral aguda, en las virales agudas y en las virales crónicas. Tenemos dos grupos, entre las virales agudas y las virales crónicas. Y cada una de ellas tiene otras conjuntivitis, ¿sí? Entre las virales agudas tenemos la fiebre faringoconjuntival, las hemorragias agudas, las producidas por herpes simples, las queratoconjuntivitis epidérmica. Y esto mucho se asocia en pacientes que tienen problemas de la garganta, que tienen gripa, que tienen un problema de tipo viral anterior, se asocia mucho esto. O que te hayas asoleado. Cuando uno se asolea, las defensas se bajan y el virus se aprovecha, ¿no? Corresponden dentro del grupo de las virales agudas. Dentro de las virales crónicas está el sarampión, está la varicela zoster y está el molusco contagioso, que son de origen viral, pero son crónicas dentro del grupo crónico. Es frecuente en pacientes jóvenes, entre la edad de los 20 a 40 años. Mayor incidencia en varones. La transmisión es de las manos al ojo. Agudo en los niños, ¿sí? Aquí sí, las adenopatías son prominentes, palpables en un 90%. En las bacterianas es muy escaso, pero sí se presenta. A donde se presentan las adenopatías, en las cosas virales, ¿no? El contagio es hasta los 14 días y es monocular. Vean a este paciente que este ojo es blanco y este ojo está rojo. Y este paciente tiene 15 días de tener el ojo rojo, tiene lagrimeo, tiene la sensación de cuerpo extraño, tiene blefarospasmo, le lastima la luz, tiene 15 días, fíjense, pero no se ha pasado al otro ojo. Y entonces pienso en ese momento que se trata de una viral. Y aquí tenemos, miren, es un ojo blanco y aquí tenemos un ojo rojo, que tiene más de 15 días de tener este padecimiento, ojo rojo. Entonces pienso que se trata de una viral. Le mando a hacer un estudio, un raspado, y me reporta monocitos y linfocitos. Eso es lo que me dicen. Los síntomas es lo mismo. Tienen ardor, tienen escozor y la sensación de cuerpo extraño. Y aquí está el ejemplo. Que le arde, le come y la sensación de cuerpo extraño que se están tallando el ojo. ¿Sí? Entre los signos, también voy a encontrar hiperemia, voy a encontrar quemosis, que es inflamación de la conjuntiva. La secreción ya varía aquí. Sí, ya no es mucopurulenta. Aquí la secreción es acuosa. Va a tener pseudomembranas, igual que el anterior. Aquí ya va a comprometer a la córnea. Por eso se llama queratitis epitelial, opacidades subepiteliales que involucran a la córnea y hemorragias subconjuntivales. Entonces ya me está hablando de algo más delicado, ¿no? Aquí tenemos hiperemia, ¿sí?, del ojo. Aquí tenemos una secreción de tipo acuosa. ¿Sí? Vemos la hiperemia y las pseudomembranas, que son esta mancha blanquecina, miren, las pseudomembranas, ¿sí? Vemos una hemorragia, que es esto, subconjuntival. Y la córnea aparentemente es normal. Hay un edema en el párpado. Vemos que a nivel de la córnea ya veo unas manchas blanquecinas, miren, que están aquí con la flecha. Aquí hay varias, miren. Acá, acá, acá. A eso se le llama opacidades subepiteliales y que pueden tener diferente forma. Unos más chiquitos, otros más medianos. Fíjense que yo tuve un paciente la semana pasada que fue a ver a un médico, a un especialista, y el paciente, fíjense, el paciente, doctor, yo le veo unos puntitos blancos a mi hijo, ¿sí? Pero a mí no me lo dijo, ¿sí? Cuando yo lo revisé y lo pasé a la lámpara de hendidura, le dije, señor, hay unas opacidades a nivel de la córnea y que esas opacidades corresponden a un virus, es decir, tiene una infección de tipo viral su hijo. ¿Y cómo las vio usted? Pues aquí se ve el hijo, y que se lo ponga una cámara
Y como el otro oftalmólogo no le vio, ah, no, ese es problema del otro. Le digo, lo que yo estoy viendo le describo. Y aquí las vemos más grandes, miren. Y luego la pregunta es, ¿se me van a quitar? ¿Se van a desaparecer? No, señor. Pero ahí va a estar, porque el virus está guardado ahí. Y cuando se bajan las defensas, aparece de nuevo. Y esto es lo característico de un paciente viral, mire. Esto, que tiene la forma de una rama de árbol, pero tiñéndola con fluoresceína. Pero la otra se presentan en forma de puntitos. El laboratorio es clínico, y el diagnóstico es clínico y de laboratorio, ¿no? Pero es más clínico que de laboratorio. Las complicaciones, igual que las bacterianas, cicatrices, simpléfaros, pseudomembranas, hemorragias, membranas, afectación de la córnea y la presencia de vesículas en la piel. Esas serían las complicaciones. Entonces, todo paciente que tenga un virus en el ojo, señor, si yo no estoy aquí, que a otro médico, que este muchacho tuvo un virus, ¿sí? Le recuerda para que usted esté listo, ¿no? El tratamiento es paliativo, se le da compresas frías y lavados oculares, como se pone acá. Yo no lo hago. Le doy vasoconstrictores, como es la nafazolina, tampoco lo hago. Le doy antibióticos, sí. Doy antivirales tópicos y sistémicos. Ahí sí, estos dos manejo yo. Y el resultado es buenísimo. Ahora tenemos el otro tipo de conjuntivitis. Ya vimos bacterianas, virales. Ahora vamos a ver las conjuntivitis producidas por hongo. También la defino como una inflamación aguda de la conjuntiva producida por una infección micótica, por hongos, pues. Y los hongos más frecuentes tenemos el aspergilio, la cándida y el fusario. Son los que más se presentan en México. Tienen la triada, el escozor y la sensación de cuerpo. Todas tienen lo mismo. Los signos, aquí voy a encontrar un señal. Esta úlcera va a tener lesiones satélites, va a haber hipopión, va a haber que esa úlcera sea de bordes irregulares, radiados en forma de hifas, la superficie seca y la secreción es grisácea. Esas son las características para pensar en un hongo, ¿no? Ahora, aquí tengo un paciente que tiene una úlcera, que todo esto es una opacidad. Tengo una úlcera corneal con una superficie seca, de secreción grisácea, ¿sí? Y que aquí sí no le veo hipopión, ¿no? Pero no lo tengo acá. Y los bordes de la úlcera son irradiados. Y además encuentro que estos vasos que tiene la conjuntiva están hacia adentro. La presencia de vasos a nivel de la córnea se llama gio. Aquí tenemos otro hongo acá, en la conjuntiva. El diagnóstico es clínico y de laboratorio. El tratamiento, le hacemos una queratoplastía, es cambiar la córnea por otra. Le damos antimicóticos tópicos, pero todo paciente que tenga hongos en el ojo, es muy difícil que salga, es muy difícil que salga. ¿Sí? Acuérdense que los hongos que tiene uno en las uñas, el dermatólogo ya les dijo qué tiempo debe darse antimicóticos. En el ojo no llegan las pastillas, puras gotitas o inyecciones que las metemos intraoculares, ¿no? Entre las conjuntivitis alérgicas tenemos la inflamación y la vamos a definir como la inflamación de la conjuntiva producida por la exposición de un alergeno en una superficie previamente sensibilizada. Esa es la definición de una conjuntivitis alérgica. Y dentro de este grupo tengo 4. Primaveral, atópica y la papilar gigante y la flitenular. Todas corresponden a un factor alérgico. Y la más de esta sería la conjuntivitis primaveral.
Entonces vamos a tratar de la primaveral, que es la más frecuente. Es una inflamación bilateral, crónica, recurrente, caracterizada por la formación de papilas. Aquí voy a encontrar papilas, ¿sí? No voy a encontrar folículos. Y entonces los sinónimos también se le llama catarro primaveral, estacional y conjuntivitis de clima cálido. Estos nombres también es igual que yo le dijera conjuntivitis primaveral, pero la conocemos mejor con este nombre, pero tiene estos 4 sinónimos. Y entonces, hablando de epidemiología, la resolución es espontánea, temporadas cálidas, como una rinitis o un asma, ¿no? Ahí se asocia mucho. Y entonces, entre las conjuntivitis primaverales, es la forma más grave de alergia ocular. Y se presenta entre la edad de los 6 a los 20 años de edad. 6 a 20 años de edad. Predomina en los varones. Después de los 20 años, la incidencia es igual para hombres como para mujeres. Y se entiende que se exacerba en las épocas de la primavera, verano, donde el clima es templado. Pero como ahora ya cambió el clima, desde el 1 de enero hasta el 31 o 30 de diciembre, todo el tiempo es caluroso. Entonces, ahora la tenemos todo el tiempo. Se autolimita en periodos de 5 a 10 días de iniciado el proceso inflamatorio. Puede haber episodios recurrentes de 2 a 10 años antes de la resolución. Entonces, si a mí me llega un niño, yo le tengo que leer, señora, esto se le va a quitar, pero hasta que llegue a los 20 años. No se le va a quitar mañana ni pasado mañana. ¿Sí? Tiene hasta los 20 años y apréndeselo. Y se clasifica en 3 formas. La forma tarsal, vulvar y mixta. Tarsal sería cuando está en el tarso. Vulvar cuando está en la conjuntiva vulvar. Cuando es tanto en una como en la otra, sería mixta. La patogenia es desconocida. Se admite un factor alérgico o hormonal. Por eso está el interrogante. Tiene lo mismo, ardor, escozor y la sensación de cuerpo extraño. Los signos, lagrimeo, la secreción es viscosa, papilas gigantes en la conjuntiva, hay adherencias conjuntivales y hay queratitis. Todo eso te compromete esto, ¿sí? Y entonces vemos un niño, mire, que así llega, con una fascia de viejito, ¿sí? No es de un niño. Y vemos un ojo rojo, y aquí está la formación de papilas. Aquí vemos una muchacha que va entre los 18 a 20 años, que apenas va saliendo, y que tuvo conjuntivitis primaveral. Esta no tiene. Y vemos el lagrimeo, que es en lo que se queja. Vemos las papilas, grandes, voluminosas. Vemos que la conjuntiva está inflamada, quemosis conjuntival. Vemos la formación de papilas a nivel de la conjuntiva vulvar, ¿no? Se autolimita, rara vez produce disminución permanente de la agudeza visual, incapacitante y forma cicatrices. Ese es lo que te deja. El diagnóstico es clínico, no es metiendo la lengua. El tratamiento le das antihistamínicos, le das corticosteroides tópicos, pero eso hay que saberlo quién lo va a dar, porque tengo que tomar la presión antes de meterle corticoides. Lo más común es que se maneje con estabilizadores de los mastocitos. Y aquí tenemos 2, la olopatadina y el ketotopifeno. Y que le quitamos las papilas. Es el otro tratamiento, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se relaciona mucho con el queratocono, que lo vamos a ver, el queratoglobo y la degeneración familiar. Todo paciente que tenga una conjuntivitis primaveral, debo investigar que no haya queratocono, que no haya queratoglobo o que exista una de tipo degeneración marginal, ¿no? Ahora, si este niño que tiene estas papilas, miren, yo hice un estudio y lo publiqué cuando yo quité todas estas papilas, ¿sí? Le puse crioterapia y lo publiqué y volvieron a salir. Entonces,
No hay un tratamiento específico. Únicamente le das calmantes mientras vaya cediendo hasta que llegue a los 20 años de edad. ¿Que me lo tiene usted que traer cada mes o cada 2 meses? Sí, señor. Pero si no tengo dinero, ese es un problema. Sí, pero usted lo tiene que traer porque este niñito no va a aguantar las molestias. ¿Sí? Y hay gente de pueblo que se deja y como le lastima mucho la luz, se ponen una cobija, así encerrados, se encierran con la cobija para que no le lastimen. ¿Sí? Y en escuela es muy difícil, ¿no? Porque les está llorando, ¿no? Entonces, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor. Claro. Gracias, Hasta doctor. luego, mija. Sí.